Una sola hoja de papel llegó a Clarence House antes del amanecer, deslizada por la entrada de servicio como contrabando, estampada con una marca de clasificación que el público nunca debió ver, sin escudo real en el frente, sin ceremonia, sin mensajero uniformado, solo un sobre sencillo ligeramente deformado en la esquina, como si lo hubiera llevado alguien apretándolo con demasiada fuerza, con demasiada urgencia, alguien que entendía exactamente lo que podía destruir. Dentro había una frase que heló en su sitio a todo un linaje: suspender todas las distribuciones del fideicomiso de la princesa Diana. Efectivo inmediatamente. Sin advertencia, sin restricción gradual, sin período de revisión diseñado para suavizar el golpe. Esta era la clase de decisión más aterradora del palacio. Silenciosa, quirúrgica e irreversible en su primer impacto. No, porque cuando la corona congela una herencia, nunca se trata realmente de dinero. Se trata de legitimidad. Y esta vez, el símbolo que se protegía no era un título, no era una corona, no era un trono. Era el legado de Diana, la última fortaleza privada que construyó para sus hijos. Esto es lo que hace que este momento sea diferente de todos los escándalos reales anteriores. El palacio no actuó porque los tabloides gritaran. No actuó porque las redes sociales demandaran sangre. Actuó porque una salvaguarda inactiva escrita en el fideicomiso de Diana hace décadas fue repentinamente forzada a despertar. Una cláusula enterrada tan profundamente en un lenguaje legal sellado que la mayoría de los cortesanos solo la recordaban como un rumor. Una cláusula diseñada para solo una pesadilla: incertidumbre de linaje. Y el palacio ahora cree que esa pesadilla ha llegado. Quédate conmigo, porque el verdadero shock no es lo que hizo la congelación del fideicomiso. El verdadero shock es por qué sucedió siquiera. Según múltiples fuentes dentro de los círculos legales reales, altos funcionarios aprobaron la suspensión de emergencia antes del amanecer del 17 de enero de 2026, después de recibir nueva información vinculada directamente a Meghan Markle. Información lo suficientemente grave como para activar el único mecanismo que Diana exigió como protección no negociable. Nunca estuvo destinado a castigar. Estaba destinado a detener el tiempo, a mantener la herencia en un congelamiento legal profundo, hasta que la claridad biológica y procedural pudiera probarse más allá de toda duda. Y en el lenguaje real, la claridad no es un sentimiento, es un arma. Pero aquí está el giro que convierte esto de drama en desastre. El palacio no congeló el fideicomiso por Harry, lo congeló por elegibilidad, significando si los beneficiarios listados cumplen con los requisitos de Diana de una manera que pueda resistir un escrutinio legal, no la simpatía pública. La institución no está preguntando quién lo merece, está preguntando quién califica. Y una vez que esa pregunta entra en la habitación nunca vuelve a la normalidad. Escucha atentamente lo que siguió. En minutos de la decisión, los sistemas del palacio se comportaron como una operación de inteligencia bajo amenaza. Los permisos de archivo se restringieron. Los registros de correspondencia sensible se reabrieron. Las rutas de acceso del personal se cambiaron silenciosamente. Y los teléfonos fueron restringidos en corredores donde nunca antes se habían restringido. La atmósfera no era dolor, era contención. Un alto ayudante lo describió con una frase que se sentía casi venenosa: trátenlo como propiedad comprometida. Ese es el momento en que entiendes lo que esto realmente es. No un conflicto familiar, no una tormenta de relaciones públicas, un bloqueo delegado. Y luego vino el detalle que heló incluso a los observadores reales más endurecidos. El príncipe William dio un paso al frente y confirmó la congelación con una autoridad legal tan pulcra, tan controlada, que sonó como un soberano actuando bajo protocolo de guerra. Su mensaje fue preciso, casi despiadado en su calma. Esto era una salvaguarda, una precaución, una pausa protectora, no un castigo.
Pero en la monarquía, ni una pausa protectora es lo más parecido a un disparo de advertencia público. Significa que la corona ya no está gestionando la percepción, está gestionando el riesgo. Ahora, pregúntate esto, porque aquí es donde la historia se vuelve radiactiva. Si Diana escribió esta cláusula para proteger a sus hijos, ¿qué veía venir que la hizo construir una trampilla legal bajo su herencia? Y si esa trampilla acaba de abrirse, entonces una verdad se vuelve ineludible. El palacio ya no está preguntando si Harry puede volver a casa. Se está preparando para decidir si volverá a pertenecer. El momento en que se aprobó la congelación del fideicomiso, el palacio no reaccionó como una familia soportando una crisis personal. Reaccionó como un estado absorbiendo una brecha. Dentro de Clarence House, la atmósfera se transformó en una fría furia, del tipo que no grita, no entra en pánico y no negocia. Los corredores del personal se volvieron silenciosos. Los teléfonos fueron confiscados sin explicación. Asistentes que habían trabajado durante décadas, de repente se encontraron siendo escoltados lejos de las salas de impresoras y las salas de archivo, como si el papel mismo se hubiera convertido en una amenaza de seguridad. Esto no era control de chismes. Esto era aislamiento de daños. Una fuente senior luego lo describió con una frase: impacto sísmico. Sentido no en plazas públicas, sino en la geometría privada de la monarquía, donde cada documento, cada firma, cada sobresellado tiene peso constitucional, porque la congelación de la herencia no solo detuvo el dinero, reclasificó el legado de Diana como un peligro latente. Y cuando un legado es tratado como peligroso, el palacio responde con protocolos construidos para incendios invisibles. Una reunión a puerta cerrada se convocó antes del amanecer, no en los grandes salones ceremoniales que el público imagina, sino en una habitación más pequeña sin ventanas, donde el aire siempre se siente más opresivo de lo que debería. Los asistentes no eran reales sonrientes posando para la historia. Eran asesores legales, secretarios privados, enlaces de seguridad y una figura cuya presencia siempre señala que el sentimentalismo ha terminado oficialmente. La princesa Ana. No llegó por la mañana. Llegó al mando, sin entradas teatrales, sin cortesías. Colocó una carpeta delgada sobre la mesa, sin etiqueta, sin adornos, y miró a la habitación como un comandante de campo mira un mapa antes de la guerra. Y entonces, la nueva realidad del palacio fue expresada en voz alta. El fideicomiso de Diana había sido sellado bajo una cláusula inactiva diseñada para la certeza del linaje, y hasta que se lograra la verificación, el patrimonio permanecería congelado, intacto, inamovible. Una pausa se instaló en la habitación, no porque estuvieran en desacuerdo, sino porque todos entendieron lo que esto significaba. Una cláusula de fideicomiso no es una opinión, es un instrumento, y este instrumento acababa de ser activado. Aquí está la línea que hizo que se sintiera como lluvia radiactiva. El palacio no necesitaba pruebas para pausar la distribución. Solo necesitaba una disrupción creíble. Y la disrupción real, había llegado. No de un periodista, no de un documental, sino de algo mucho más desestabilizador. No, una reclamación organizada respaldada por documentación, llegando en el momento exacto en que los equipos legales del palacio estaban revisando cada salvaguarda que Diana alguna vez incorporó en su patrimonio. Mientras el mundo dormía, un memorándum confidencial circuló por la maquinaria interna de la monarquía. No era dramático, no gritaba escándalo. Se leía como un boletín de inteligencia cuidadosamente contenido, casi cruel en su calma, estampado en la parte superior con lenguaje interno. Orden de implementación de la directiva cortafuegos de la corona. El memo no mencionaba el amor, no mencionaba la traición, no mencionaba la reconciliación. Contenía solo instrucciones. Suspender todas las distribuciones relacionadas con el fideicomiso.
restringir el acceso a los archivos, limitar las copias de referencia, de iniciar el protocolo de verificación de linaje, controlar la exposición informativa en ambos hemisferios, y luego la línea que le quitó el oxígeno a la habitación. Asumir compromiso hasta que se establezca la claridad. Así no hablan las familias. Así hablan los gobiernos cuando la amenaza está dentro de las puertas. Pero el caos no siempre parece gritos. En los palacios, el caos parece movimiento sincronizado, como puertas que se cierran silenciosamente, como personal que de repente habla en medias frases, como reuniones que desaparecen de los calendarios, como si nunca hubieran existido. Y en algún lugar de esa red que se estrechaba, una llamada telefónica privada se filtró. No del tipo que se libera intencionalmente, del tipo que se escapa accidentalmente por un momento descuidado, una línea no segura, un asistente en pánico, y una persona olvidando que las paredes tienen oídos. La grabación fue breve, fragmentada, suficiente para confirmar el estado de ánimo, no el contenido. Una voz controlada y severa dijo: «Ciérrenlo todo. Si se extiende a todas partes». Otra voz, más baja, más aguda, respondió: «No más concesiones, no más suposiciones. Terminamos esto adecuadamente». Luego una frase final, más silenciosa que el resto, como un veredicto pronunciado en voz baja. «Diana construyó esto por una razón. Simplemente lo estamos obedeciendo». Ese fue el momento en que los conocedores se dieron cuenta de algo aterrador. Esto no era una tormenta temporal, era un giro institucional, porque una vez que el palacio elige la verificación sobre el afecto, no vuelve a la normalidad. Se convierte en algo más frío, algo diseñado para sobrevivir a la emoción. Y justo cuando el público pensaba que la congelación de la herencia era el titular, otra puerta se cerró entre bastidores. Una que Harry quizás ni siquiera sepa que ha sido sellada todavía. Porque si Clarence House ha activado la contención, entonces el próximo movimiento no será papeleo legal, serán consecuencias operativas, y esas consecuencias ya se están moviendo. El público cree que esta crisis comenzó con un titular. No fue así. Comenzó con una secuencia de movimientos silenciosos que se desarrollaron en las 48 horas anteriores a la congelación de la herencia, lo suficientemente pequeños como para escapar del ciclo de noticias, pero lo suficientemente precisos como para activar la maquinaria legal más despiadada de la monarquía. Porque mientras el mundo observaba a Harry y Meghan a través de la lente familiar del drama de las celebridades, algo más estaba sucediendo dentro del sistema operativo del palacio. Una auditoría silenciosa de la exposición del fideicomiso, la certeza de los beneficiarios y el tipo de vulnerabilidad procedural que aterra a las instituciones construidas sobre el linaje. Y la primera señal de advertencia no fue una declaración pública. Fue un mensajero. Un sobre sin marcar entró en Clarence House a través de un canal restringido. No las puertas delanteras ceremoniales, donde las cámaras acechan los zapatos reales, sino la ruta trasera utilizada para documentos que no quieren testigos. El sobre no llevaba escudo en el exterior, ni sello de cera, ni floritura dramática, solo papel, peso e intención, como evidencia que llega a una investigación en lugar de a una correspondencia familiar. Un secretario privado lo registró sin comentarios. Un asesor legal lo leyó sin pestañear, y en algún lugar detrás de ellos, el estado de ánimo del palacio comenzó a cambiar. Mientras las cámaras disparaban flash en la puerta principal, una historia diferente se desarrollaba en la entrada de servicio. Dentro de ese sobre, según fuentes, no había un recorte de tabloide ni un rumor. Había una reclamación estructurada, limpia, notariada y aterradoramente contenida. Una joven estadounidense identificada solo por iniciales había presentado, según los informes, documentación que afirmaba un vínculo biológico con la línea familiar de Meghan, no como un truco publicitario, no como una demanda de riqueza,
Ni siquiera como un intento de violar el privilegio real. Se presentó como una necesidad médica, una reclamación de identidad que buscaba historia, claridad y corrección de registros. Ese detalle importaba porque los oportunistas llegan con ruido. Los buscadores de la verdad llegan con silencio. Y el silencio es lo que más inquieta al palacio, porque el silencio significa que la persona no tiene nada que vender, solo algo que probar. Aquí es donde la línea de tiempo se vuelve brutal. Para la mañana siguiente, los equipos legales del palacio comenzaron a revisar las salvaguardas inactivas dentro del fideicomiso de Diana, no porque quisieran castigar a Harry, sino porque su trabajo es anticipar el colapso institucional antes de que se convierta en una tragedia pública. Una cláusula de fideicomiso no se activa por emoción, se activa por condiciones, y en el momento en que aparece una pregunta de linaje sin resolver, la cláusula se convierte menos en una contingencia y más en un requisito. El palacio no entró en pánico, se recalibró, y esa recalibración tuvo una firma muy específica. Archivos que no se habían tocado en años fueron solicitados de las bóvedas del archivo. Registros de correspondencia antiguos fueron reabiertos. Cartas privadas que pertenecían a la historia, no a los chismes, fueron traídas al presente como huesos exhumados para una revisión forense. Un alto ayudante usó una frase que sonaba como salida directamente de un informe de seguridad. Asuman que la narrativa está comprometida. Aseguren los hechos. Sostén esa oración porque es el puente entre el drama familiar y la guerra institucional. Ahora, el reloj comienza a acelerar. En cuestión de horas, las comunicaciones internas cambiaron de tono. Las reuniones se programaron y luego se reubicaron. Los asistentes se redujeron al mínimo indispensable. La lista de personal se estrechó hasta que solo los operadores más duros de la monarquía permanecieron en la habitación. Y luego, silenciosamente, el palacio comenzó una respuesta de doble vía. Una vía era de cara al público, estabilidad, silencio, continuidad. La otra vía era interna, verificación, contención y control absoluto de las vías de distribución. Aquí está la parte que el público nunca ve. En la monarquía, el dinero no es simplemente dinero. El dinero es poder. El dinero es legitimidad. El dinero es un conducto que conecta el pasado con el futuro. Y una vez que sospechas que ese conducto podría estar contaminado por la incertidumbre legal, la incertidumbre biológica, la incertidumbre de elegibilidad, no esperas a ver, cierras la válvula. Pero el desencadenante final llegó tarde esa noche cuando, según los informes, tuvo lugar una llamada confidencial entre el asesor legal principal y un miembro autorizado de la familia. El lenguaje no era emocional, era mecánico, como un interruptor siendo accionado. «No podemos distribuir bajo duda», dijo una voz, controlada y tensa. «Entonces la cláusula 3 está activa», respondió otra. Una pausa. Luego la oración que terminó la antigua era «Congélenlo antes del amanecer». Así es como se detuvo la herencia. No con escándalo, sino con procedimiento. Y cuando salió el sol, el palacio no anunció el caos, anunció precisión. Porque para cuando el mundo descubrió que el fideicomiso estaba congelado, el palacio ya había pasado a la siguiente fase, preparándose para lo que sucede cuando la verdad, sea lo que sea, se niega a permanecer enterrada. Y eso significa que el próximo capítulo no será sobre dinero, será sobre aplicación. La princesa Ana no trató la congelación de la herencia como una disputa familiar, la trató como una brecha de contención. Y cuando Ana se mueve, el palacio deja de sonar como una vieja institución agobiada por la tradición. Comienza a comportarse como una máquina, fría, eficiente y construida para sobrevivir a la traición sin sangrar en público. Porque Ana entiende la regla más antigua de la monarquía. No se discute con la incertidumbre, se la pone en cuarentena. Dentro de las salas de reuniones selladas, ella fue quien convirtió el lenguaje legal en acción.
no a través de teatralidad, no a través de sermones morales, sino a través de la aplicación, a través del poder invisible que el público rara vez nota hasta que aterriza como acero. La congelación de la herencia fue solo el primer candado. El siguiente paso de Ana fue el segundo candado: control de estatus. No del tipo teatral donde alguien es públicamente avergonzado en un balcón, sino del tipo silencioso donde el acceso se evapora, el prestigio se disuelve y un príncipe despierta para encontrar que el mundo ha cambiado bajo sus pies sin un solo anuncio. Bajo la supervisión de Ana, los abogados del palacio comenzaron a redactar un marco de restricción diseñado para prevenir lo que los conocedores llamaron contaminación del legado. No se trataba de castigar a Harry por irse. Se trataba de asegurar que nada conectado con el patrimonio de Diana pudiera ser aprovechado comercial, política o simbólicamente mientras la elegibilidad permaneciera sin resolver. Fue entonces cuando la frase comenzó a circular por los corredores internos como un juramento: sin verificación no hay herencia, no hay oxígeno. Y luego vinieron las medidas que le parecen educadas al público, pero dentro de la ley real son ataques quirúrgicos. Los títulos no fueron retirados de la noche a la mañana porque la corona rara vez les concede a sus enemigos la satisfacción del drama. En cambio, los títulos fueron puestos en revisión procedural, un limbo legal que es peor que la humillación, porque sugiere algo más peligroso: inestabilidad. El estilo de Duque de Sussex se convirtió en un pasivo en lugar de un activo de marca. El uso del posicionamiento real en cualquier empresa comercial o mediática se convirtió en un problema de cumplimiento. Incluso los detalles más pequeños, monogramas, crestas, el lenguaje cuidadoso de asociación, fueron silenciosamente marcados. Cuando el palacio no dice nada, a menudo es porque está escribiendo algo. Y Ana estaba escribiendo consecuencias. Una directiva privada salió hacia los equipos que gestionan las protecciones reales y el reconocimiento oficial. No seguridad en el sentido de Hollywood, guardias y puertas, sino seguridad en el sentido institucional, legitimidad, acceso y respaldo. No más referencias de patrocinio nuevas, no más invitaciones ceremoniales, no más proximidad a eventos oficiales, no más aprobaciones silenciosas de +1, que permiten a una rama en desgracia parecer conectada. Y Harry no estaba siendo atacado, estaba siendo procesado. Y si crees que eso suena cruel, entiende lo que Ana representa: el sistema inmunológico de la corona. Ella no te odia, simplemente te impide infectar lo que debe perdurar. Pero el palacio tenía otra palanca, una mucho más afilada que los títulos públicos: las cartas de patente, el mecanismo arcaico que gobierna los estilos, los precedentes y la forma formal de la identidad real. El equipo de Ana no necesitaba revocar nada ruidosamente, solo necesitaba ajustar la definición, porque cuando la monarquía ajusta la definición, se está preparando para algo que el público nunca espera: un futuro donde príncipe no es una garantía de privilegio, solo una descripción de origen. Y aquí es donde la aplicación se vuelve aterradoramente moderna. En la oficina de Ana procedió a restringir el conducto de influencia de Sussex de la única manera que realmente funciona: la negación institucional. Si un sello no puede usarse, la marca pierde su autoridad. Si una cresta no puede mostrarse, el producto pierde su prestigio. Si la proximidad real no puede insinuarse, la narrativa pierde su oxígeno. Un conocido lo describió así: Ana no blandió una espada, eliminó el aire. Y justo cuando el campamento de Sussex pensaba que esto seguía siendo una disputa financiera, algo que aún podría remodelarse a través de entrevistas y simpatía, Ana hizo el movimiento que partió la ilusión por la mitad. Se emitió un aviso formal a través de canales que no se filtran fácilmente. El palacio trataría cualquier intento de explotar el legado de Diana,
directa o indirectamente, como un acto hostil contra la integridad del fideicomiso. No un escándalo, un acto hostil. Ese lenguaje importa porque hostil convierte un problema familiar en un problema de la corona. Y los problemas de la corona no terminan con disculpas, terminan con aislamiento. Ahora escucha con atención porque este es el punto de retención que todos pasan por alto. La aplicación de Ana no estaba diseñada para destruir a Harry. Estaba diseñada para hacer a la corona inmune a él. Y cuando la corona se vuelve inmune, tu última arma, la emoción, deja de funcionar. Lo que significa que Harry ahora está atrapado entre dos realidades. Londres se ha vuelto silencioso, pero es un silencio lleno de autoridad. Montecito aún puede tener micrófonos, pero los micrófonos no reabren puertas cerradas, y eso prepara el escenario para el próximo campo de batalla. El que realmente decide quién sobrevive, no la ley, no el dinero, sino la psicología. En Londres, el palacio eligió un arma que no puede ser interrogada en un contrainterrogatorio: el silencio. No el silencio incómodo de la vergüenza, no el silencio frágil del miedo. Este era un silencio disciplinado, silencio diseñado, deliberado y brutalmente estratégico. El tipo que convierte cada oración de un oponente en una confesión simplemente porque la corona se niega a responder. El príncipe William entendió la geometría del poder. No necesitaba humillar públicamente a su hermano. No necesitaba intercambiar insultos o probar su rectitud en entrevistas. Su autoridad vivía en la ausencia de caos. Cada vez que un titular gritaba, el palacio permanecía quieto. Cada vez que un rumor crecía colmillos, el palacio no ofrecía nada para morder. Y Catherine, calmada, compuesta, casi inquietantemente contenida, se convirtió en la prueba visual de que la institución no se conmovía. Aparecía cuando necesitaba aparecer, hablaba cuando necesitaba hablar, y cuando no lo hacía, el mundo llenaba el espacio con sus propias conclusiones. Su silencio no era pasivo, era un veredicto pronunciado sin tinta. Al otro lado del océano, Montecito hizo lo contrario. Optó por el volumen. Porque cuando tu acceso se reduce, tus instintos gritan por expandir tu narrativa. Cuando las puertas se cierran silenciosamente, quieres ruido para forzarlas a abrirse. Quieres que la simpatía reemplace el estatus. Quieres que la emoción abrume el procedimiento. Dentro de su mundo, la estrategia era predecible. Enmarcar la congelación como crueldad, no como cumplimiento. Convertir una salvaguarda legal en un ataque personal. Hacer que William pareciera un ejecutor de castigos en lugar de un administrador de la estructura. En el cálculo interno de Meghan, esto no era simplemente una guerra de reputación. Era supervivencia. Si el fideicomiso permanecía congelado, entonces la historia tenía que ser reescrita antes de que la verificación se convirtiera en permanencia. No se podía permitir que una audiencia pública aceptara la explicación más simple, que la monarquía actuó porque el fideicomiso exigía certeza. El público necesitaba un villano. El público necesitaba un motivo. El público necesitaba espectáculo. Pero aquí es donde el campo de batalla psicológico se vuelve mortal. El palacio no necesitaba ganar la discusión. Solo necesitaba dejar que Montecito siguiera hablando. Porque cada declaración tiene huellas dactilares. Cada entrevista tiene rastros. Cada intento de controlar la narrativa se convierte en evidencia de desesperación. Y Harry, atrapado entre la lealtad y el pánico, era la pieza más vulnerable en el tablero. En privado, habría escuchado la lógica, incluso si lo destrozaba. Esta congelación no es una negociación. Esta cláusula no es una rabieta. Este sistema no se preocupa por lo que pretendías. Solo le importa lo que se pueda probar. Pero los seres humanos no responden a la ley como lo hacen las instituciones. Responden como hijos, como esposos, como padres, con miedo golpeando detrás de sus costillas. La mente de Harry, en esta crisis imaginada,
Oscilaría violentamente entre dos voces. Una voz: están haciendo esto para borrarme. La otra: están haciendo esto porque no les dejé otra opción. Y esa colisión entre traición e inevitabilidad crea el tipo más peligroso de volatilidad emocional. El tipo que hace que un hombre sabotee su propio futuro mientras insiste en que lo está protegiendo. Y eso era solo la superficie, porque detrás de la tensión pública, ambos bandos estaban jugando un juego más profundo. Uno construido sobre credibilidad, no sobre ruido. En Londres, la credibilidad se hereda a través de la contención. La corona no ruega para ser creída. Se comporta como si creer fuera inevitable. La operación Huerto de Cristal apretó el flujo de información como un torniquete, cortando el oxígeno a la especulación y dejando solo lo que pudiera resistir el escrutinio legal. En Montecito, la credibilidad tenía que fabricarse rápidamente a través de aliados, plataformas, intermediarios simpáticos e indignación cuidadosamente sembrada. Pero algo andaba mal. La red de apoyo habitual no avanzaba con ímpetu. Vacilaba. Un mentor que una vez estuvo firmemente de su lado, retrocedió sin explicación. Las reuniones dejaron de devolver las llamadas. Proyectos que una vez estaban en marcha de repente quedaron en revisión. Las puertas no se cerraban de golpe, simplemente no se abrían. La diferencia entre Londres y Montecito no era la moral, era la infraestructura. Londres tenía una institución diseñada para sobrevivir al escándalo. Montecito tenía una marca diseñada para sobrevivir a la atención. Y la atención, cuando se vuelve hostil, se comporta como lluvia radiactiva, silenciosa al principio, luego imparable una vez que se extiende. Y la estrategia de Meghan en este tablero de ajedrez ficticio sería forzar un marco emocional público. Congelaron el fideicomiso porque quieren controlarnos. Lo congelaron porque temen nuestra verdad. Lo congelaron porque nunca quisieron que ganáramos. Pero la contraestrategia de William era más simple y mucho más letal. No responder, no discutir, dejar que el procedimiento hable. Porque el procedimiento no se cansa. El procedimiento no llora. El procedimiento no colapsa bajo presión. El procedimiento simplemente continúa como la gravedad. Y el papel de Catherine en esa guerra psicológica era el más frío de todos. Ella no participaba, no posaba. No prestaba su rostro al conflicto. Ella encarnaba el mensaje sin decir una palabra. Nosotros aún estamos aquí. Nosotros aún estamos en pie. Y tú estás fuera del cortafuegos. Ahora pregúntate qué sucede a continuación cuando el ruido se encuentra con el silencio y el silencio se niega a romperse. Porque el próximo capítulo no es sobre estrategia, es sobre fantasmas. El palacio puede sobrevivir al escándalo, puede sobrevivir a entrevistas, documentales, incluso a la ira pública. Lo que no puede sobrevivir es un legado que se convierte en un arma. Porque en el momento en que se activó la cláusula 3, algo más antiguo que la ley comenzó a moverse a través del sistema. Algo que la monarquía finge haber superado, pero que secretamente teme más que cualquier amenaza moderna. La memoria. No la memoria suave de fotografías familiares y aniversarios, la memoria dura del duelo sin terminar, de cartas selladas y de una madre que entendió que las traiciones más peligrosas no siempre llegan con malicia. A veces llegan con encanto, a veces llegan envueltas en el destino, y a veces llegan porque nadie hizo las preguntas correctas cuando aún importaba. Dentro del Palacio de Kensington, hay un tipo de silencio que vive en las paredes. Los miembros del personal lo sienten cuando pasan por ciertos corredores. Los asesores evitan mencionarlo como si el edificio mismo pudiera reaccionar. Pero en esta crisis, ese silencio comenzó a sentirse como presión, como si el aire en el palacio se hubiera espesado, como si la historia estuviera presionando su rostro de vuelta al presente. Entonces vino la frase susurrada por más de un conocido, no como metáfora, sino como advertencia. El fantasma de 1997
está gritando una vez más por los pasillos del Palacio de Kensington. Porque Diana no era solo una tragedia para la institución, no era un archivo sin resolver. Una mujer que entendió que la supervivencia real depende de la percepción, sí, pero también de la documentación. Y dejó documentación atrás como una estratega deja planes de contingencia, silenciosamente, con precisión y con una paciencia aterradora. La carta resurgió durante una revisión legal de rutina, el tipo de revisión que normalmente no produce nada más que confirmaciones ordenadas y limpieza de archivos. Pero esta vez desenterró un documento que no se leía como lenguaje legal en absoluto. Se leía como una madre hablando hacia el futuro. Según las fuentes, la carta fue escrita en un verano en que Diana sentía que la monarquía la observaba como un experimento controlado. Su tono era calmado pero no relajado. Llevaba el tipo de inquietud que surge cuando la intuición comienza a sonar como profecía. No acusaba a nadie directamente, no señalaba con el dedo, describía algo más escalofriante. El miedo a que el silencio pudiera convertirse en una trampa, a que las preguntas sin respuesta pudieran endurecerse en un daño permanente. Escribió sobre proteger a sus hijos, no de enemigos, sino de la confusión, del secretismo, de la lenta corrosión que ocurre cuando un sistema se niega a confrontar la incertidumbre. Y había un detalle que hizo que incluso los profesionales más endurecidos del palacio se quedaran quietos. Un breve verso al final, unas pocas líneas que durante décadas habían sido descartadas como poesía. La manera privada de Diana de sobrevivir a la presión, de convertir el miedo en un lenguaje lo suficientemente gentil como para sostener en sus manos. Pero ahora, bajo una relectura forense, el verso se sentía menos como reflexión y más como instrucción. Y aquí está el momento en que todo cambió. El verso reflejaba la lógica simbólica de la cláusula 3, tan de cerca que ya no parecía una coincidencia. Mantén ese pensamiento, porque el siguiente detalle es lo que hizo que el palacio entrara en contención total. Paul Burrell, el antiguo mayordomo de Diana, su confidente, su guardián de lo que la institución nunca quiso almacenar fuera de su control, fue contactado, no públicamente, no ceremonialmente, sino silenciosamente, a través de canales que existen para un solo propósito: recuperar el pasado sin desencadenar el presente. Llegó no como un testigo famoso, sino como un mensajero de consecuencias. La carta fue autenticada, la caligrafía verificada, los rastros de papel confirmados con la fría disciplina de la realidad legal. Se volvió imposible tratar la cláusula de Diana como una simple ansiedad maternal. Ahora parecía una previsión construida en un diseño ejecutable. Y la monarquía no ignora los diseños ejecutables. No cuando el futuro de la sucesión, la legitimidad y la integridad del fideicomiso pende de un hilo. Aquí es donde el papel del príncipe William se vuelve psicológicamente brutal. Porque William no es solo un heredero, custodiando la continuidad constitucional. También es un hijo parado bajo la sombra del duelo más público que la monarquía moderna haya soportado. En esa colisión privada entre la fraternidad y el deber, la presencia de Diana se vuelve sofocante, no sentimental, no romántica, sino autoritativa, como si su voz dijera: «Construí esta salvaguarda porque un día la necesitarías». Y William, al elegir activarla, está aceptando algo aterrador, que la corona debe tratar el amor de Diana como política y su miedo como procedimiento. Pero los fantasmas no se detienen en Diana, se multiplican. Porque una vez que el palacio comienza a revisar sus protecciones, se ve forzado a reexaminar todo lo que una vez enterró para preservar la estabilidad. Cada omisión, cada registro sellado, cada silencio cuidadosamente gestionado que mantuvo la máquina en funcionamiento. Y ese es el peligro que nadie quiere decir en voz alta. Si la monarquía sigue tirando de este hilo, no solo expondrá a Montecito, puede exponer al propio Windsor. Así que
Mientras el legado de Diana se endurece, convirtiéndose en un arma viviente, y una pregunta se eleva como humo a través de cada corredor del poder. ¿Hasta dónde llegará la corona para protegerse antes de decidir que un príncipe es prescindible? Para cuando el público entendió que la herencia de Harry había sido congelada, el palacio ya había pasado del titular y había adoptado una postura de juego final. Porque una congelación de fideicomiso no es el acto final. Es el primer síntoma de algo mucho más oscuro. Una monarquía preparándose para la posibilidad de que la crisis de Sussex no sea una molestia reputacional, sino una infección estructural. Dentro de los círculos más protegidos de Windsor, la frase que se usaba no era disputa familiar, era riesgo de contaminación de la sucesión. Y cuando la corona cree que la sucesión está en riesgo, no se comporta como una institución de celebridades moderna. Se comporta como un estado antiguo entrenado para sobrevivir, cortando lo que sea que amenace la continuidad, sin importar cuán emocionalmente costosa se vuelva la cirugía. Fue entonces cuando la operación Huerto de Cristal se expandió a su capa más severa, bloqueo total del legado. No distanciamiento simbólico, no exclusión educada, sino una separación completa de cada conducto que permite a una rama en disputa extraer autoridad de la proximidad real. El marco del día del juicio es simple, despiadado y casi imposible de revertir una vez activado. Primero, el acceso financiero se bloquea. Esa parte ya sucedió. Luego, el palacio comienza silenciosamente a retirar el reconocimiento de cualquier cosa que pueda interpretarse como respaldo real. Invitaciones que nunca llegan. Comunicaciones que nunca se responden. De vías ceremoniales que de repente se estrechan como un corredor que se convierte en un punto de estrangulamiento. Después de eso, viene la etapa que el público rara vez ve hasta que es demasiado tarde. La reclasificación institucional. Harry no es tratado como un traidor, es tratado como una variable, y las variables son controladas. Porque si las preguntas de linaje sin resolver permanecen sin resolver, la monarquía no puede permitirse suposiciones emocionales. Debe operar solo sobre hechos verificados, incluso si los hechos verificados destruyen relaciones que una vez parecieron irrompibles. Y aquí está la pesadilla. El palacio se está preparando silenciosamente para una realidad donde la investigación no simplemente confirma la elegibilidad, la desestabiliza la creencia pública en lo que incluso significa la legitimidad real. Porque si la corona se ve obligada a reconocer incertidumbre en los beneficiarios vinculados al fideicomiso de Diana, crea un precedente, uno que podría extenderse hacia cada acuerdo de legado protegido en el que la monarquía ha confiado durante generaciones. Plantea la pregunta que ninguna institución quiere que se haga. Si se puede activar una salvaguarda de linaje, ¿qué más se puede activar? Y así es como una sola herencia congelada se convierte en una amenaza existencial. Pero aquí está la parte que lo cambia todo, porque el palacio no solo está defendiendo el patrimonio de Diana, está defendiendo el futuro de la corona misma. Si el proceso de verificación se intensifica, los conocedores afirman que la monarquía está preparada para implementar una purga histórica, disfrazada de orden administrativo. No ruidosa, no teatral, no cruel en apariencia, solo distanciamiento legal final, no representación permanente, no restauración de privilegios, incluso si la reconciliación es deseada emocionalmente. Sin camino de regreso al estatus de real en funciones, incluso bajo disculpas, un príncipe preservado en nombre, pero separado en función. Y al público se le diría que se trata de modernización. Dentro del palacio se entendería como supervivencia. Y eso era solo el perímetro exterior, porque el plan real ya estaba redactado. La cláusula más oscura de la directiva, cortafuegos de la corona, no trata sobre dinero o medios. Trata sobre la permanencia.
Es la línea que la institución cruza cuando decide que el riesgo de mantenerte es mayor que el costo de perderte. Si la situación continúa endureciéndose, la monarquía podría avanzar hacia la limitación formal de estilos, definiciones más estrictas de derechos y una estrategia de contención irreversible que convierta a Montecito en una cuarentena política sellada, real en origen, pero despojada de realidad operativa. Una monarquía no tiene que colapsar en público para colapsar en la verdad. A veces el colapso parece un palacio que aún está en pie, mientras la familia dentro se vuelve irreconocible. Y si esta crisis se maneja mal, la consecuencia del día del juicio no es simplemente el exilio de Harry. Es un modelo real remodelado por el miedo, donde la transparencia se vuelve obligatoria, el secretismo se vuelve letal y la herencia ya no es un regalo de derecho de nacimiento, sino una transacción ganada a través de la verificación. Pero el paso final es el que nadie quiere imaginar. Porque si la corona llega al punto en que cree que la situación de Sussex nunca puede estabilizarse, entonces la última opción no es la reconciliación. Es una separación tan absoluta que se siente como una erradicación. No porque el palacio sea cruel, sino porque el palacio está diseñado para perdurar, y la permanencia siempre ha exigido sacrificio. La congelación de la herencia no fue la explosión, fue la sirena, una advertencia de que la monarquía había dejado de gestionar una narrativa y había comenzado a gestionar una amenaza. Porque detrás de los muros del palacio, la conversación ya no trata sobre si Harry será perdonado, o si Meghan será condenada, o si el público tomará partido. Esas preguntas pertenecen al mundo de los titulares. Dentro de la maquinaria interna de la corona, la pregunta es más fría. ¿Puede el sistema tolerar la incertidumbre adjunta al legado de Diana sin envenenar el futuro de la sucesión misma? Es por eso que el fideicomiso está congelado. Es por eso que la cláusula 3 está viva. Es por eso que el palacio se ha vuelto silencioso, no porque no tenga nada que decir, sino porque tiene demasiado que verificar antes de hablar. Y ahora, en las horas finales de este desenlace en desarrollo, la verdad más inquietante está surgiendo. La monarquía no se está preparando para la reconciliación. Se está preparando para un resultado, uno que no puede revertirse una vez escrito en el precedente. Dentro de Windsor, las fuentes describen una secuencia de próximos pasos ya preparados, esperando solo la confirmación para proceder. El palacio no está improvisando, está ejecutando. Ni un proceso de verificación no ocurrirá en público a través de paneles de televisión o filtraciones de tabloides. Ocurrirá a través de canales legales, sellados, controlados, clínicos y despiadadamente no emocionales. Las reclamaciones de ADN serán tratadas como presentaciones de evidencia. Las solicitudes de historial médico serán tratadas como desencadenantes procedurales. La elegibilidad será examinada no a través de la simpatía, sino a través del lenguaje en el que la corona más confía, la documentación. Y a medida que ese proceso se estrecha, el mundo pronto podría presenciar una realidad que se siente imposible hasta que sucede. Un príncipe que no es despojado con ceremonia, sino disminuido por definición. Porque la monarquía rara vez te destruye ruidosamente. Te reduce en silencio. No necesita humillarte. Y solo necesita hacerte irrelevante. Y aquí es donde el rey Carlos se convierte en el comodín que todos olvidan. Un padre, sí, pero también un soberano entrenado para aceptar un principio despiadado. La corona es más antigua que cualquier hijo. Si William activó la cláusula, ya eligió la certeza sobre la emoción. Si Ana hizo cumplir la contención, ya eligió la estabilidad sobre el sentimiento. Y si Carlos aprueba la fase final, no será enmarcado como castigo. Será enmarcado como administración. Sin herencia, sin verificación. Sin restauración, sin certeza. Esa línea, fría, procedural y letal,
se ha convertido ahora en la ley operativa de la monarquía. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la estrategia de Montecito solo se intensificará, porque cuando sientes que las paredes se cierran, no te sientas en silencio y esperas el veredicto. Intentas apoderarte del micrófono antes de que el sistema selle tu voz. Espera los llamamientos a la compasión. Espera el encuadre de la crueldad. Espera la resurrección estratégica del nombre de Diana, usada no como recuerdo, sino como palanca. Porque si Meghan y Harry pueden convencer a suficientes personas de que el legado de Diana les pertenece emocionalmente, podrían debilitar la capacidad de la corona para defenderlo legalmente. Pero aquí está la verdad brutal sobre el campo de batalla en el que han entrado. La emoción no desbloquea un fideicomiso congelado. La verificación sí. Y es por eso que el último punto de inflexión no es una declaración de prensa. Es una pregunta con el poder de dividir la historia real por la mitad. ¿Qué sucede si el proceso de verificación confirma suficiente incertidumbre como para justificar una contención permanente? ¿Permanece Harry siendo príncipe en título, solo sellado y alejado de la institución que una vez representó? ¿Establece la monarquía un nuevo precedente donde la certeza del linaje se convierte en el precio del legado? ¿Se convierte el fideicomiso de Diana, construido para proteger a sus hijos, en la herramienta que los divide formalmente para siempre? Y la pregunta más peligrosa de todas, ¿qué pasa si la verdadera advertencia de Diana nunca fue sobre el dinero, sino sobre un futuro donde el amor mismo podría usarse para desestabilizar a la corona? Porque si eso es cierto, entonces esta crisis no es un accidente. Es el destino desarrollándose con papeleo legal y puertas silenciosas, cerrándose una por una. Así que ahora, la elección se sienta frente al mundo como una espada sobre terciopelo. No solo para Harry, para toda la monarquía. Deber o libertad, lealtad o ambición. Dinos tu lado en los comentarios y hazte una última pregunta antes de hacerlo. Si la corona está dispuesta a congelar la herencia de Diana para proteger su legado, ¿qué más está dispuesta a sacrificar para proteger su futuro?